Hola chicos, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Escuchan excelente, buenos días. Vamos a ver, la vez pasada estábamos viendo lo que era la inflación, más o menos algunas definiciones. Y vamos a ver dos términos, el índice de precios y me parece que el interés, pero ahorita no lo estoy encontrando. Permítanme un poquito. ¿Dónde está? ¿Es este? Sí, es este. Esos términos que quiero ver, pero primero vamos a seguir viendo lo del índice de precios. Entonces, con respecto al índice de precios, vamos a ver ahorita las características, pero les digo, la clase pasada pues habíamos visto aquí, ¿no? Le había puesto ahora sí ya la pueden ver, la canasta básica de México. Voy a hacer un poquito grande esta parte para que podamos ver nuevamente. Bueno, aquí se habla una comparación, ¿no? Del aumento de los precios, y esto más o menos nos ayuda a calcular cómo pasó en la economía mexicana. Estamos comparando los precios en 2019 y en 2020. Se checan los precios de lo que es la canasta básica, es decir, de los alimentos que más se consume en México, como son la leche entera, la carne, el arroz, frijoles, huevo, azúcar, ¿no? Frijol, y bueno, hay más, ¿no? La lista de la canasta básica pues es más amplia. Por ahí me parece que está también el tamarindo, jamaica, harina, en fin, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo pueden ver que hay un aumento, pues un promedio aproximadamente de un este, 38% tal vez, ¿no? 35% en promedio, ¿no? El arroz subió 33%, leche 35%, 39% el kilo de bistec, 40% kilo de frijol, azúcar 53%, huevo 28%. Son los aumentos que se midieron, según el Sol de México, de 2019 a 2020, ¿no? Entonces, pues es más o menos, pero bueno, aquí lo que quiero ejemplificar son los datos. Y bueno, obviamente quien tiene estos datos finalmente es INEGI. INEGI hace estas encuestas. Y pues obviamente lo que hacen INEGI es hacer esta investigación de campo, ¿no? Salen ahora sí que a varias partes del país, checan estos precios, los reportan y bueno, se hace ahí un estadístico nacional, ¿no? Para mí se hace un promedio nacional y eso lo maneja el INEGI. Y bueno, de aquí, bueno, estábamos hablando del índice del precio al consumidor. Hablemos un poquito de lo que son, pues, este, las características. Entonces voy a cambiarle de nombre a la, a la diapositiva. Vamos a ponerle características, ¿no? Y con respecto a las características, vamos a mencionar esto, que se asume que todo índice de precios que se debe de estipular como indicativo nacional, pues debe de ser, debe de ser la siguiente. Primero, debe de ser representativo y confiable. Este,
tomando la muestra de manera aleatoria que cubra la mayor población posible en determinada área, ¿no? Depende de lo que se esté ahí midiendo, ¿sale? Otra de las características que hay que tomar, pues debe de ser comparable. Es decir, tanto temporalmente como espacialmente con otros índices que estemos considerando, cualquier índice de precios, pues debe de ser comparable en el sentido temporal como espacialmente, es decir, con otros índices de precios de otros países o periodos del mismo país, eso también se debe de poder comparar. Es decir, lo que se esté midiendo, por ejemplo, no sé, en México, pues también debería de poderse medir en algunos otros lados, ¿no? Bueno, también vamos a ver cuáles son los usos que se le dan a, a los índices de precios. Déjenme acomodarlo en otra diapositiva. Es con respecto a los usos del índice de precios al consumidor. Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Y en este caso, pues el objetivo es medir la evolución de los precios de los bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares, ¿no? De una región. Y entonces se llega a interpretar o se utiliza para medir ciertas cosas, como por ejemplo, este, es un indicador para justamente medir la inflación. Recuerden que la inflación nos está midiendo en qué porcentaje aumentan los precios en promedio en todo el país con respecto a un ejercicio anterior. Así que dicho esto, es un indicador de inflación sabiendo que el índice de precios al consumidor no va a incluir los precios de los consumos intermedios de las empresas ni de los bienes exportados, ¿no? Va a incluir eso, ¿no? O sea, puede incluir, les digo, leche, huevo, carne, frijoles, maíz, pero lo que no va a contar, por ejemplo, es, no sé, cigarros, bebidas alcohólicas, por ejemplo, este, ¿qué más me incluiría? Refacciones automotrices, ¿no? Sin embargo, hay otros índices de precios que también miden eso. Hay más, ¿eh? También tenemos por ahí el, uh, el ingreso per cápita, tenemos el Producto Interno Bruto, en fin, ¿no? Algunos que también tenemos ahí. Y bueno, también tenemos, permítame, este, repetí ahí el mismo texto, permítame, déjenme hago la corrección. Y bueno, en este caso también nos sirve como deflactor de las cuentas nacionales o contabilidad nacional y de otras estadísticas. Permítanme tantito, chicos, de un minuto, por favor. Bien. Este va a ser antiguo, vamos a profundizar en cada uno de estos puntos. Vamos a realizar ahorita, ver el índice del estimador, ¿no? Y también nos sirve como, este, como estimador del costo de vida, ¿no? Es decir, de cuánto nos cuesta vivir en cierta región del mundo, ¿no? Sabiendo que el índice de precio al consumidor no puede ser un índice de costos de vida por tener grandes diferencias con él, ¿no? Igual, ¿no? Eh, aunque no se pueda, pero finalmente nos dice, es decir, o sea, en sí mismos, el índice de precios al consumidor por sí mismo no nos dice la calidad de vida, porque nosotros podemos saber cuánto nos cuesta comprar la canasta básica, pero también no sabemos cuáles son los salarios promedios
nacionales, ¿no? Entonces sí hay que necesitamos más índices para justamente hacer una comparativa, ¿no? O sea, por sí mismo no nos sirve, pero pues sí nos da más o menos información, ¿no? Y también se usa para invocar las cláusulas de revisión salarial, ¿no? También esto se ocupa mucho, ¿no? A la hora de hacer contratos colectivos, por ejemplo, para hacer estas cuestiones. Y bueno, en términos generales, por lo general, vemos que los préstamos solicitados en varias instituciones financieras eh, se reflejan en un UF o un UTM. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso. Déjame ponerlo aquí en negritas. Ya que el índice de precio del consumidor también reajustará tales indicadores, por lo que será más fácilmente reflejados el efecto de la inflación en dichas deudas. Y bueno, chicos, antes de continuar, no sean malitos, voy a regresar a la anterior. Por favor, copien esta diapositiva. Y ahorita que terminen, les paso a la siguiente, ¿vale?
¿Qué le puede cambiar, profe? Sí, voy. Listo, ahí está.
Hola chicos, ¿puedo pasar a la que sigue? Un momento. Vale, vale. Permítame atento chicos, regreso en un minutito, por favor. Ahora sí chicos, ya regresé. Ya le puede pasar, profe. Sale, gracias. Bien, entonces hablamos un poquito de opiniones acerca de las críticas del índice de precios del consumidor. Y con respecto a esto, déjenme informarles lo siguiente. Las principales críticas que se suelen mencionar con respecto al IPC y por supuesto todo índice de precios, pues son generalmente estas. Eh, la primera, pues es el riesgo de sustitución. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues a que los índices de precios, al usar una cesta base fija definida en el periodo base, no tienen en cuenta las sustituciones de bienes que realizan los consumidores como respuesta a cambios de precios. Esta crítica se basa en la confusión de pretender que un índice de precios sea un costo de vida. Eh, no, no es tal como así, pero eh, pues sí, no llega a considerar ciertas cosas. Por eso les digo, el índice de precios por sí mismo no es suficiente para poder medir cosas como por ejemplo la inflación, ¿no? Es por supuesto un ingrediente importante,
pero no nos da más información, a menos que justamente les digo, lo comparemos con algo. Algo más es que pues no incorpora la introducción de nuevos bienes hasta que se efectúe una actualización de los productos. Es decir, en cada evento sí se llegan a modificar, se llegan a agregar productos a la canasta básica. Incluso en las noticias se llega a manejar, no, pues agregamos un producto de la canasta básica, ¿no? Eso porque se supone que en algunas normas, como en el caso de México, llegan a controlar ciertos productos. ¿No? Agregar a la canasta básica significa que ya no va a subir mucho de precio. Realmente no es así, es agregar a la canasta básica significa que es un producto que han comenzado a utilizar los pobladores con regularidad, ¿no? Por esa razón se está agregando, para justamente hacer una mejor estimación de algunas variables económicas. Entonces, no, les digo, no se incorporan nuevos bienes hasta que digamos hasta el siguiente ciclo, ¿no? Ahora, algo más relacionado con esto es que no incorpora cambios en la calidad, ni tampoco, eh, permíteme tantito, ahora sí, no incorpora cambios en la calidad, pero tampoco es cierto en todos los países, ¿no? O sea, realmente en algunos otros países nos refleja un poquito más, ¿no? Eh, También hay algo también importante, no solamente el consumidor o la comida, también es importante medir otras variables. Como por ejemplo, no incorpora una medición del precio de la vivienda eh, en propiedad, ¿no? También pueden variar los resultados si no se hacen debidamente las encuestas, ¿no? Les digo, en este caso INEGI es quien hace esta investigación, pues pues hay que tener cuidado, ¿no? Con respecto a las encuestas. No es una medición que dependa de algún fenómeno que solamente se mida, ¿no? Sino realmente hacen encuestas o se hacen investigación de campo para justamente hacer esto, ¿no? Y también, pues, no toma en cuenta algo que se le llama la economía sumergida. Y bueno, este, con economía sumergida, pues me estoy refiriendo a un conjunto, ¿no? De todo lo que se hace que no se declara, ¿no? Que escapan del control de la administración y de las estadísticas. Es decir, aquí en México le llamamos como comercio informal, ¿no? Son actividades que, bueno, no declaran impuestos, no, en la mayoría de los casos no declaran impuestos, no tienen un centro establecido, no tienen trabajadores, trabajan normalmente más de 8 horas, no les pagan horas extras ni dobles ni triples, no tienen seguro médico, no tienen presiones de la ley en términos generales, ¿no? Entonces, y bueno, entonces realmente se escapa de eso, ¿no? Porque no nos mide. Entonces hay que utilizar otros indicadores justamente para poder considerarlo, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Y bueno, pues realmente estas son las más comunes, ¿no? Sin embargo, pues no son aplicables, ¿no? Los índices de precios de todos los países, ¿no? Esas críticas como tal, ¿no? Cada país lo que hace es publicar en oportunidad el cambio de base del índice de precios y una metodología, ¿no? Donde más o menos se detalla cómo se resuelven estos y algunos otros problemas. La mayoría de los países siguen las recomendaciones internacionales en las que se destaca las del manual de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O aquí en México realmente durante muchos años se estuvo siguiendo prácticamente al pie de la letra todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. No estábamos obligados, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional te dice, pues sí te presto la lana a los intereses que tú mencionas, pero pues vas a tener que seguir estas pautas, ¿no? El argumento para poder hacer la presión al gobierno mexicano para que se implementaran estas pautas es que, bueno, pues yo tengo dice el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera tengo que garantizar que tengas tú un método para que me puedas pagar lo que le estoy prestando, ¿no? Y bueno, pero finalmente
hay muchas opiniones encontradas en el sentido de que, bueno, el Fondo Monetario Internacional nos dictó durante muchísimos años lo que teníamos que hacer en índices económicos. Sin embargo, otras opiniones mencionan que justamente están aplicando algo estándar, pero pues realmente cada país es diferente, ¿no? Entonces cada país en principio, aparte de pues, tener una autonomía, pues deberían de seguir las instrucciones económicas acorde a las características del país. Y bueno, eso es más o menos el, el, el debate, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de México, pues el índice nacional de precios al consumidor, pues lo publica el, pues el INEGI, ¿no? Y lo publica bueno, ahí actualmente en su página de internet, ¿no? Y bueno, pues antes de pasar a la siguiente diapositiva, chicos, no sean malitos, copien esta y ahorita que terminen me avisan, ¿vale?
Mírenme, chicos, un minutito, ahorita regreso.
Listo, chicos, ya regresé. Perdón por la tardanza. ¿Puedo pasar ya a la que sigue, chicos? Sí, profe. Va, muchas gracias. Bueno, hablemos entonces un poquito de lo que es el interés. Este, y bueno, tenemos aquí pues que el interés en economía y finanzas pues es el índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o alguna inversión, así como el costo de algún crédito. Esto es lo que se llega ahí. Seguramente alguna vez han escuchado el término, es muy común en instituciones financieras, ¿no? Y bueno, eh, como ejemplo, voy a poner aquí una definición. Listo. Bueno, pues también se expresa como un porcentaje, ¿no? Ya sea referencia al total de la inversión o, o el crédito, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces uno de los ejemplos sería el crédito bancario, como un crédito hipotecario, ¿no? Para comprar una vivienda, para la compra de un automóvil, en fin, ¿no? Este, bien. Y bueno. em, y normalmente, les digo, se expresa como un porcentaje, ya hace referencia al total de la inversión o al total de la inversión, ¿no? Si alguien te parece como un porcentaje referido al total de la inversión o crédito, ¿no? Es un número en efectivo que se te cobra por algo prestado en algún lapso de tiempo determinado, ¿no? Si alguien, por ejemplo, les presta algo, pues ustedes van a pagar por lo que los prestaron, ¿no? En cierta cantidad, previamente a un acuerdo y a una firma de un contrato, ¿no? Entonces, pues tenemos varios tipos de, de intereses, ¿no? Entonces, pues en este caso, eh, con respecto a la justificación del tipo de interés sobre un préstamo, pues en economía y finanzas, pues una persona o alguna entidad financiera que presta dinero a otros en un tiempo determinado, pues espera ser compensado por ello, ¿no? En términos generales, lo común es prestar dinero con la expectativa de que se les sea devuelto con una cantidad ligeramente superior a la inicialmente prestada, ¿no? Que compense, pues justamente la dilación de su consumo, ¿no? La inconveniencia de no poder hacer uso de este dinero durante un tiempo, en fin, ¿no? Entonces también se espera recibir alguna compensación por el riesgo asociado, ¿no? Si el préstamo no es devuelto, también, ¿no? O si la cantidad que va a ser devuelta, pues tenga una menor capacidad de compra debido justamente a la inflación. Dicha cantidad de compensación es conocida como el interés de deuda y normalmente se suele expresar en términos de porcentaje como tasa de interés, ¿no? Entonces, en términos generales, pues el prestamista pues va a fijar un interés nominal, vamos a llamarle TIN, que tendrá en cuenta tres tipos de factores, de tal manera que al final recibirá la cantidad inicial más una fracción de esa cantidad dada por el tipo de interés nominal. Y bueno, hay en este caso pues tres tipos de riesgo, ¿no? Bueno, pero déjame ver cómo andamos de tiempo. Ya se nos acabó. Bueno, vamos a dejarla acá. Hay que ahondar un poquito más en esta parte. Pero bueno. Entonces, pues es justamente esto necesario, ¿no? Son de las dos cosas que nos ayudan a medir inflación, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, el índice
de precio al consumidor, otro es el interés, en fin, hay más, ¿no? Pero bueno, poco a poquito vamos a irlos viendo, y pues obviamente con el objetivo de ir desarrollando lo que es pues todo lo que interfiere, ¿no? En la inflación. También en su momento, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la devaluación monetaria. Normalmente se hacen las medidas con respecto al dólar, ¿no? Principalmente, ni siquiera el euro, aunque el euro creo que es más caro en cambio con respecto al dólar, ¿no? Pero siempre se hacen esas comparaciones, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos la próxima clase, no les quiero spoilear. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos, y pues si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta aquí. En un ratito les envío su actividad para que suban sus apuntes y estén pendientes. Ahorita ya que califiqué sus actividades del primer parcial, hasta ahí cerraríamos. Ya lo que estamos viendo ahorita es con respecto al segundo parcial. Ya nada más chequen en publicaciones, fechas para que les suba su examen parcial y comiencen a resolverlo. ¿Vale? Entonces ahí estén pendientes en la parte de publicaciones porque les voy a estar dando instrucciones. Que tengan bonitos días, chicos, y nos seguimos viendo en la próxima clase, muchachos. Hasta luego. Buen día, profe.